Hoy nosotros vamos a hablar sobre esa criatura rara que se denomina el cristiano carnal. Y primero vamos a leer desde la segunda epístola a Timoteo de San Pablo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y le llamo su atención aquí, al versículo 19, dice, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego en el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, poniendo la responsabilidad de limpieza sobre la persona misma. Si alguno se limpia, si alguno purifica su vida, será vaso honroso, haciendo al individuo mismo responsable por su propia vida en su pureza delante del Señor. Pero es condicional si uno mismo se pone diligente de caminar como debe caminar. Hoy vamos a hablar sobre el cristiano carnal. Primero, oremos al Señor y pidamos la ayuda de Dios en esta charla. Te damos gracias, Padre, tú eres tan querido y bueno. Todo lo que nos dices en tu palabra es bueno, es para ayudarnos porque nos amas tanto. Padre, tú conoces, Padre, tú entiendes muy bien lo que ha pasado en el cristianismo hoy. Porque muchos que pretenden ser cristianos carnales, hasta muchos han perdido sus almas y han causado un gran desprestigio para la iglesia verdadera tuya. Señor, ayúdanos a entender este tema. Abrimos el corazón a ti. Espíritu Santo, dependo de ti, que tú me des tus palabras. Muchas gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El cristiano carnal. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de Alejandro el Magno, ¿no? Alejandro el Magno, ¿les suena? Era un gran hombre de estrategia militar, un hombre famoso. Y dicen que una noche él tenía sus ejércitos acampados en un lugar. Y más o menos medianoche Alejandro el Magno no podía dormir. Entonces se levantaba de la cama. Y pensaba, bueno, voy a dar unas vueltas aquí alrededor del campamento, donde todo el mundo está dormido, a ver si todo anda en orden, como debe andar, bajo de la vigilancia de las guardias. Entonces Alejandro el Magno se salió de su cámara donde estaba dormido, se vistió y se fue andando un poco. Bueno, estaba mirando y parece que toda la ciudad bajo de una gran cobija de dormir, menos los guardas que estaban andando, vigilando la ciudad. Pero en un momento Alejandro el Magno como giró, dio sobre una curva y andando por acá, de repente vio un soldado en guarda, pero bien dormido. Lo encontró, entonces se llegaba muy despacio y muy suave hasta donde estaba el soldado, dormido, le agarró y le levantó así, y el soldado tan asustado. Y luego cuando el soldado vio quién lo tenía, que era Alejandro el Magno mismo,
pues casi desmaya de una vez. Y Alejandro estaba furiosísimo y dijo: soldado, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y el soldado dijo: señor, me llamo Alejandro. Alejandro. Soldado, cambia tu portamiento o cambia tu nombre. Si nosotros utilizamos el nombre cristiano, debemos entender cuál es el sentido de cristiano. Cristiano fue usado en el libro de los Hechos, fue puesto como un apodo a los cristianos, y quiere decir, la palabra cristiano quiere decir cristianos chiquitos. Era dado como burla a los cristianos. Dicen: no, estos discípulos son tan parecidos a Cristo, vamos a llamarles Cristos chiquitos. Cristiano quiere decir Cristos chiquitos. Entonces, si vamos a llevar el nombre cristiano, ¿tú crees que debe acompañar ese nombre la carnalidad, el pecado, la injusticia? Yo creo que podremos decir lo mismo a todo el mundo que dijo Alejandro el Magno a ese soldado dormido: cambia tu portamiento o cambia tu nombre. No te sigues llamando cristiano. Y la Biblia es muy clara sobre este asunto, pero hoy día se ha inventado esta categoría de cristiano o de creyente o de algo. Dice uno: bueno, ¿tú crees en Cristo? Claro. Bueno, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador? Sí, ¿cómo no? ¿Pero lo has aceptado? Sí, evidentemente, claro. Pero sigue viviendo la vida carnal. Y esta persona se disculpa, dice: bueno, es que todavía no soy un cristiano maduro, y además esto es una categoría legítima. Bíblicamente no creo que es una categoría legítima. En estos días hemos hablado un poco sobre este círculo, que este círculo es el corazón o la vida de la persona, y esta silla representa el trono. Y claro, la gran pregunta es: ¿quién ocupa el trono de tu vida? Entendemos de Mateo 6 y otros pasajes de la Biblia que no hay cupo suficiente en este trono para dos entidades. Entonces se dice que el hombre pecador, el hombre perdido, es el hombre que tiene el yo personal sobre el trono, y que tiene Cristo fuera de la vida. Ahí estamos. O decimos que cuando la persona se convierte a Cristo, ahora Él pone Cristo sobre el trono y luego pone el yo afuera. Y esto es cristiano. Cristo está al timón de tu vida. Pero en el siglo XX han inventado otro tipo de cristiano. Aquí está el trono otra vez. Ahora dicen que el yo puede estar sobre el trono. Y aquí tenemos Cristo más o menos debajo de la silla. Aunque a lo menos todavía Cristo está en la vida, pero nótese dónde está. Pero el yo está al timón, y denomina a esta persona el cristiano carnal. Inclusive hay un folleto muy conocido hoy que se reparte mucho, que tiene estos tres círculos. Creo que una noche cuando hablamos sobre el señorío de Cristo, ustedes recuerden, hablamos de que la Biblia dice hay dos caminos. El camino para arriba a la salvación, un camino angosto, camino duro, un camino ancho a la perdición. Solamente dos. Y ese tercer camino que Cristo trató en los primeros capítulos de Apocalipsis es el camino del tibio, el camino de miti-miti, es realmente parte del camino para abajo. Porque Cristo dijo: ojalá que fueres frío o caliente, pero porque eres tibio, ¿qué?
te vomitaré de mi boca. Entonces, vamos a tratar sobre esta criatura hoy, aquel que dice que tiene Cristo en la vida, pero de todos modos, el yo está sobre el trono de su corazón. Él maneja su propia vida. Pero a lo menos en los domingos, Él da su propinita al Señor, Él da su reconocimiento al Señor en alguna forma, pero el yo todavía maneja el show, como decimos. Una vez yo escuchaba una anécdota sobre Carlos el Cuervo. Carlos el Cuervo. ¿Usted sabe qué es un cuervo? ¿Tienen cuervos en México? Son pájaros grandes, negros y un poquito bravos. Cuervos. Y dicen que un día Carlos el Cuervo estaba parado ya arriba de un árbol y miraba acá abajo y se daba cuenta que había muchos gorriones que estaban allí abajo comiendo. Parece que alguien había repartido pan. Entonces Carlos el Cuervo desde arriba del árbol dice, pues yo quisiera comer algo de ese pan también. Entonces Carlos venía bajándose del árbol donde los gorriones, pero cuando Carlos estaba allí, de repente los gorriones le miraron. Ay, esto no es un gorrión, es un cuervo. Entonces su guardia le atacaron y corrieron al pobre Carlos el Cuervo. Se fue volando. Y luego otra vez se puso ahí arriba mirando abajo y dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es que me corrieron? Ah, yo sé lo que es. Es que el gorrión tiene un color gris, yo soy un cuervo, soy muy negro. Entonces dice, tengo que cambiar mi color un poco. Entonces va allí donde hay unas cenizas y se viene cubriendo con las cenizas a todas las plumas hasta que tiene el mismo color que tienen los gorriones. Entonces otra vez Carlos baja donde ellos. Bueno, en el momento no se fijan porque ahora es el mismo color y él empieza a comerse algo del pan con los demás. Pero por fin le miran y se nota que él no anda como un gorrión anda, él anda otra forma. Ah, es que ese no es un gorrión, es un cuervo. La guardia le atacan otra vez y le corren, pobrecito Carlos el Cuervo. Entonces otra vez arriba en el árbol dice, bueno, la razón que me descubrieron es por la manera que ellos caminan. El gorrión camina diferente de un cuervo. Entonces ensayaba cómo caminar, como los gorriones lo hacen, y lo imitaba, hasta que por fin quedó más o menos bueno en su caminata. Puede caminar casi como un gorrión. Entonces con esto arreglado y con las cenizas sobre las plumas, otra vez baja allí. Se mete entre ellos, ellos no se dan cuenta, empieza a comer el pan con ellos y mire, está andando exactamente como ellos, tiene la pintura exactamente como ellos no se fijan, está tan lleno de alegría que por fin pegó un fuerte. ¡Cuau, cuau, cuau! Entonces otra vez los gorriones, esto no es un gorrión, es un cuervo. Otra vez le atacaron, le corrieron. Pobre Carlos. ¿Cuál fue el problema básico de Carlos? ¿Alguien? ¿Un filósofo acaso esta tarde me podría comentar cuál fue su problema básico? Su problema es que Carlos no era gorrión, era cuervo. Este es el problema. Hay muchos hoy que llegan a imitar la vida cristiana. Pueden llegar a los cultos, pueden cantar los mismos cánticos, pueden palmar con los cánticos como hacen los demás. Allí, más o menos, pues, aún algunos pueden aprender a dar su testimonio de lo que Jesús ha hecho en sus vidas, como los otros dan, pero tienen una pequeña falla muy básica. Son cuervos todavía, no son gorriones. Todavía no se han convertido a Cristo. La Biblia es muy clara sobre la conversión. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un cambio radical es aquel de ser un cristiano. Ahora, esta tarde nosotros queremos mirar un poquito, mirar en la Escritura y ver sobre personas que por el exterior dan apariencia de ser gorrión.
pero por dentro son cuervos. Y la Biblia nos cita muchos casos de esto. Por el exterior, pues se portan, se pintan como debe hacer el cristiano, pero muy distinto el asunto. Primero, la persona podría ser exteriormente una persona moral. Miremos Mateo 23, versículo 27. Mateo 23, versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, nótese, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús dijo esto en cuanto a los fariseos, que por fuera eran una cosa, por dentro eran otra cosa. Tenían apariencia moral. Se supone que cargaban su Biblia en los domingos. Tenían una cara muy piadosa, pero por dentro llenos de huesos de los difuntos. Bueno, otra cosa, puede ser una persona de, número 2, de oración, mucha oración. Y nos fijamos en Mateo 23, versículo 14. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ahora, Cristo dice que usan la oración solamente para tapar lo que realmente son. Son personas de oración, pero tienen corazón mal. Bueno, hay otros que encontraríamos que son celosos. Celosos en sus trabajos religiosos. Celosos en religión, se quiere decir. Yo hablo con muchas personas hoy y esas personas dicen, bueno, yo tengo mi iglesia, yo soy muy fiel en mi iglesia y yo hago allí lo que mi líder espiritual me dice hacer. Son muy celosos. Y si usted comentara una cosa negativa sobre su iglesia, pues te quitan la cabeza. Son celosos. Pero en Mateo capítulo 23, versículo 15... vemos aquí, Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito o un convertido, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Muy celosos para ser convertidos a su religión, no tanto convertidos a Dios, pero convertidos a su religión, para hacerle a un hijo más del infierno, más que lo que son ellos. Celosos en religión. Usted recuerde que Jesucristo un día miraba a Jerusalén y él dijo, ay Jerusalén, Jerusalén, si solamente supieras que esto es el día de tu paz y que tú has rechazado la paz. Cristo lloraba sobre la ciudad. De todo modo, después de que Jerusalén, los judíos le mataron a Jesús, entonces, dicen unos 40 años después de esto, Tito y sus soldados romanos vinieron, encerraron la ciudad, y la ciudad de Jerusalén cayó a las manos de los romanos, que realmente era la cosecha de lo que ellos sembraron cuando mataron al Hijo de Dios. Y cuando los cercaron, por fin no había comida, y dice, hasta en este tiempo las mujeres comieron sus propios hijos, era un tiempo muy duro, la gente comía estiércol y toda clase de cosas. Y dice que
aún el horizonte quedaba negro de las cruces levantadas donde crucificaron tantos judíos. Ellos crucificaron al Rey de Gloria. Ahora los romanos crucificó a centenares y centenares de judíos. Dice, el horizonte era casi negro por ver las cruces que estaban. Lo que el hombre siembra, eso también segará, como dice la Escritura. Pero en aquel momento unos pocos de judíos se encerraron en una torre y quedaron allí dentro de esa torre, y era un poco difícil para el ejército romano de tomarlos. Les costaba un poco de tiempo para edificar una subida de camino para llegar a la torre y sacarles. Pero allí tan celosos los judíos que por fin decidieron, bueno, estos romanos incircuncisos no nos van a tomar a nosotros porque somos de la herencia de Dios. Entonces sistemáticamente hicieron un plan y se mataron los unos a los otros, y por fin el último se mató a sí mismo para que los romanos no los tomaran. Muy celosos en su religión, pero Cristo dice que estaban muy perdidos también. Entonces es posible ser celoso, posible hacer oración, posible ser moral y ser una persona muy carnal. Motivos no de glorificar a Dios, sino otros motivos. En Mateo 23, número 4 sería constante. Constante en tareas religiosas. Es posible ser constante en tareas religiosas. Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces eran muy constantes en todas las tarecitas de su religión, de piscar pelos, si quiere decirlo así, pero realmente sus corazones no estaban bien con el Señor, aunque eran muy constantes en las cosas religiosas. Es posible también ser muy constante, número 5, en ir a la iglesia. Ir a la iglesia. Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 30 y 31. Ezequiel 33, 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Venid ahora y vamos a ver qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Hay aquellos en los domingos dicen, pues venid, vamos a la casa de Jehová, ver cuál es la palabra de Jehová. El problema es que no las practican. Son constantes a la iglesia, pero la iglesia no afecta sus vidas verdaderas. Aún es posible que esas personas son buenas en testificar a las almas perdidas, en hablar a otros de Cristo. Mateo 23, versículo 15. Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Ve? Corren para testificar a los que no conocen su religión, pero los hacen más hijos del infierno que ellos mismos son, dice.
Hay aquellos que, número 7, que dan dinero. Y aquellos que ayunan en su religión. Lucas 18. Lucas 18. 11 y 12. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este pobre publicano que está por mi lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces el fariseo daba su dinero, ayunaba, pero todo lo que hacía era desde el punto de vista de un corazón carnal, un corazón no realmente comprometido al Señor. Es posible que, número 8, que una persona carnal puede odiar las cosas malas. Puede odiar las mismas cosas que odia un cristiano. La pura verdad que hay pocos alcohólicos que admiran un alcohólico y que aman el licor. Odian al licor, pero lo siguen tomando. El drogadicto odia la droga, pero se sigue inyectando. Y uno puede tener odio de estas cosas, pero todavía estar mal en su corazón. Uno puede creer en Cristo. 9, creer en Cristo. En San Juan, capítulo 2. San Juan 2. Versículo 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es decir, ellos creyeron en Jesús. Jesús no creía en ellos. Sus obras eran malas. No estaban bien. Jesús sabía esto. Hay muchos hoy dicen, pero yo creo en Jesús. ¿Cómo que necesito más? ¿Tú quieres decir que yo necesito salvarme por las obras? No, la Biblia nunca enseña salvación por obras, sino salvación por una fe que sí obra. Y la fe, si la fe no obra en ti, si la fe no produce la justicia, no es una fe bíblica y salvadora, como nos dice Santiago. Entonces hay muchos que creen en Cristo, pero son carnales, no son de Cristo. Bueno, hay varias categorías aquí que tengo, no sé si es necesario dar todos. Tal vez menciono esto, número 10. Hay algunos que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Algunos que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Y uno supone que deben de ser muy consagrados si quieren ser llenos del Espíritu Santo. Durante el ministerio de Carlos Finney, después de predicar, Carlos Finney tenía la gente que pasaba adelante para arreglar sus vidas con Dios. Y se daba cuenta que había un caballero que pasaba noche tras noche. Y allí parece que estaba orando en el altar enfrente de la iglesia, pero no le pasaba nada. Entonces por fin un día Carlos Finney se acercó al hombre cuando había pasado adelante y dijo, hermano, ¿qué es lo que busca usted? Él dice, bueno, estoy buscando ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que le dijo Carlos Finney? Pues, ¿por qué quieres estar lleno del Espíritu Santo?
Y el hombre le contestó estas palabras: bueno, quiero estar lleno del Espíritu Santo para estar feliz. Y Carlos Finney miraba como solamente Finney puede con esos ojos penetrantes. Y Finney le dijo: fácil que el diablo quisiera tener el Espíritu Santo por la misma razón, a estar feliz. Y él dijo: tú ni siquiera eres convertido. Bueno, el hombre se enojó tanto, se fue para la casa. Pero en la casa el hombre meditaba sobre su motivo de por qué quería el Espíritu Santo. Y el hombre mismo empezaba a creer: es cierto lo que me dijo Carlos Finney. Yo quería el Espíritu Santo para estar feliz, pero no para la gloria de Dios. Pasaron un par de días, el hombre regresó donde las reuniones. Dijo: hermano Finney, perdóname, lo que usted me dijo era cierto, que yo quería el Espíritu Santo solo por mis propios intereses. Y ahí empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Nótese en Salmos 51, ¿por qué debemos querer el Espíritu Santo? Salmos 51. Empezando versículo 10. Salmos 51, 10. Vamos a ver por qué uno debe querer el Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces, aquí viene el motivo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, esta es una razón justa. ¿Por qué querer el Espíritu Santo? Para que pecadores se conviertan al Señor y para poder enseñar los caminos del Señor. Entonces es posible, uno está buscando: Señor, dame el Espíritu Santo. Y ni siquiera es cristiano, ni siquiera. Unos dicen: bueno, es que yo he buscado el Espíritu Santo y lo recibo. Y hablo en lenguas. Bueno, yo creo con todo mi corazón que el diablo también puede hablar en lenguas, ¿cierto? Yo creo esto. Ahora, yo no estoy en contra de hablar en lenguas, yo también hablo en lenguas, pero el diablo puede hablar en lenguas. Hay algunos hoy día hablan en lenguas y sus vidas no son vidas del Señor, están viviendo mal. Entonces usted juzgue. Podría haber algunos aún que están dispuestos a sufrir la muerte. Es interesante, hoy día yo encuentro personas, aún por causas políticas, que están dispuestos a poner sus vidas. De vez en cuando yo escucho por televisión o leo en periódico que un tipo allí en no sé dónde se echa un galón de gasolina, se enciende un fósforo, adiós, ahí en público, en frente de todo, porque está enojado con la sociedad. Una demostración por su causa. Vean en 1 Corintios capítulo 13 lo que dice San Pablo sobre esto. 1 Corintios capítulo 13. Y el apóstol San Pablo justamente habla sobre esto. 1 Corintios 13, primer versículo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, mira, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hay algunos que están dispuestos a ser mártires, pero esto no quiere decir que son cristianos, porque Pablo aquí dice: es posible dar tu cuerpo aún para ser quemado y no tener amor.
y en tal caso no aprovecha nada. Ahora, ¿es posible hacer todo esto? ¿O es posible tener aún el amor, pero entendiendo un amor emocional? No un amor según la definición bíblica. El amor agape. Bíblicamente, dame definición de ese amor. Ok, este amor busca o se compromete al bienestar máximo del objeto de ese amor. Si digo amo a Carlos, me comprometo al bienestar máximo de Carlos. Si amo a Dios, al bienestar máximo. Hay algunos, escuchan la palabra amor y solamente piensan de emociones. Hay muchos pecadores hoy que tienen emociones muy ricas. Unos pecadores me han dicho que cuando se menciona de Dios, yo siento una cosa tan rica, tan profunda. Pero no son cristianos, te aseguro, por 1000 razones. Pero son muy dados a emociones. Entonces, emociones, aún esa emoción que muchos llaman amor. Pero esto no es evidencia que uno es cristiano. Ahora el amor agape es otra cosa. Es un amor que se compromete al bienestar de Dios, al bienestar de mi prójimo y al bienestar mío. Esto es el amor agape y esto es evidencia de un cristiano verdadero. Entonces, mirando todas estas cosas, tal vez podremos sacar unas pocas conclusiones sobre el hombre carnal. Si alguien dice, bueno, yo no he entregado todo al Señor, pero si ellos son salvos, si ellos realmente son salvos, entonces tendremos que concluir lo siguiente. Número 1, primero, ambos, los hombres carnales y los hombres espirituales, son cristianos verdaderos. Ambos son cristianos, el carnal y el espiritual. Es la primera conclusión que saco. La segunda que saco es que siendo un cristiano no tiene nada que ver con la manera que vives o que vivas. Siendo un cristiano no tiene nada que ver con la manera que tú vives, provisto de que en algún tiempo en tu vida, en una reunión evangélica, tú alzaste la mano y dijiste, yo quiero recibir a Cristo, aunque esto hace 10 años, no importa. Si hiciste esto, entonces ya arreglado, no importa la forma que tú vivas. Además, quiere decir que puedes ser carnal y no perder tu alma. Además, quiere decir que el arrepentimiento verdadero no es esencial para la salvación. El arrepentimiento verdadero no es esencial para la salvación. Ahora, recuerde, la definición de arrepentirse, ¿cuál es? Cortar con el pecado. Y mis actitudes de orgullo y que yo soy dueño de mi propia vida y todo eso, es cortar con todo eso, es girar 180 grados. Ahora es interesante que en épocas pasadas, en la historia del Evangelio, que se predicaba 3 cosas. Se predicaba fe, arrepentimiento y santidad. Estas 3 cosas en las iglesias. Pero hoy mayormente predica solamente la fe. Solamente la fe. ¿Qué pasó con el arrepentimiento? ¿Qué pasó con la santidad? Casi por poco dirían, pues hoy no es necesario. Solo que tengas la fe, pero esto no es cristianismo, esto es existencialismo. Fe en la fe. Ahora hay varios versículos sobre este asunto que estoy tratando. Mencioné uno anoche, pero lo repito ahora. Mateo 1:21.
El ángel dijo, llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. Porque en el pecado no hay salvación. No hay salvación. Salvación viene cuando alguien ha dejado su pecado. Si guardo el pecado, esto es mi instrumento de rebeldía. Y recuerde que cuántas veces usa la palabra arrepentirse en la Biblia. Es una de las palabras más fuertes, Antiguo Testamento y Nuevo, que es el primer requisito, la primera condición para salvación, arrepentirse. Además, concluimos otra cosa. Si esto es cierto, que teniendo Jesús como Rey, como Señor de nuestras vidas, no es necesario para la salvación, pero solamente hace el viaje más agradable. Es como si vamos a hacer un viaje en nuestro carro. El carro no tiene radio. Ahora tú dices, pero mire, ojalá que tuviera radio mi carro, porque entonces yo podría escuchar los mariachis y a no sé qué, y es más agradable. De todos modos, sin radio, el carro anda, ¿verdad? Y dicen, bueno, realmente sería preferible que te entregaras a Jesús como el Señor de tu vida, que eches la carnalidad, que te entregues 100%, pero no es necesario. Tal vez más allá, cuando te pones un poco más maduro, poco más consagrado, o lo que quieren decir, cuando ya tienes 89 años de edad, y casi estás para pisar en el cáscara de una banana, que ahora dice, bueno, parece que pronto me muero, entonces mejor entregar todo, muy bien, y ahora muérete. Esto no es. Hacer Cristo Señor es esencial para la salvación. Mateo 7. Usted recuerda las palabras clásicas de Jesús en Mateo 7. Jesús dijo, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tan claro así. Y Él dice, en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, y Él va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, solamente los de Cristo están haciendo su voluntad. Los que hacen su propia voluntad o la voluntad de Satanás no deben llamarse cristianos, pero hoy día inventaron esta tercera categoría para que todavía se puede denominar cristiano, pero sin hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿de dónde vino todo esto? Este asunto del cristiano carnal. ¿De dónde vino? ¿Quién lo inventó? Bueno, algunos dicen que vino en esta forma, que realmente hay dos campos. Hay el campo de los armenios y el campo de los calvinistas, que son dos polos. Ahora este campo de que se puede ser carnal y salvarse es de los calvinistas. Pero entiéndame, ni esto procedió de los calvinistas antiguos, porque ¿sabe lo que decían los calvinistas antiguos? Ellos decían, ellos creen en la preelección o la predestinación, pero ellos dicen esto: tú demuestras tu elección a través de tus obras. Tú demuestras tu elección a través de tus obras. Entonces, ni de los calvinistas viene esto. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién inventó esto? Esto procede de un asunto que podríamos denominar la nueva teología. Quiero leerles un trocito de nueva teología hoy, a ver si te cae bien o no. Esto está en inglés, pero voy a sacar un poquito en castellano para que a lo menos saborees un poquito de esto. Dice, nadie es perfecto. El hombre es pecaminoso porque él es hombre.
Es pecaminoso el hombre porque no es infinito. El pecado es cualquier cosa que caiga corto de ser infinito. Claro, Dios es infinito, Dios no peca, ¿no? Porque es infinito, pero nosotros, pobrecitos criaturas, no somos infinitos, por eso pecamos. Es decir, están igualando infinidad con pureza y finidad con pecado. Pero la Biblia no lo pone así. Nosotros no somos pecadores porque somos chiquitos, porque somos finitos. Somos pecadores porque escogimos a pecar. Ahora, sigue escuchando. Samuel Taylor Coleridge dice así en su libro: yo creo y tengo como un artículo fundamental del cristianismo que yo soy una criatura caída, que yo mismo soy capaz de hacer el mal moral, pero yo en mí mismo no soy capaz de hacer el bien, porque existía en mi libre albedrío un terreno malvado previo o antes de cualquier acto que yo haya cometido en la vida. En otras palabras, existía en él el terreno de hacer el mal, pero no hacer el bien, desde nacer. Yo nací un hijo de la ira. Bueno, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿El hombre? Si uno nace perdido, ¿es culpa de uno mismo? No. ¿Es culpa de Dios o culpa de tu padre o no sé qué? Pero no es culpa tuya. Eso es lo que el hombre quiere decir. El pecado no es mi culpa, es problema de mi herencia. Si quiere escuchar más de esto, escuche la serie que hicimos sobre el gobierno moral y de la rebeldía del hombre, porque esto llega más a fondo de esta enseñanza. Ahora, él sigue hablando. También Samuel Taylor Coleridge escribía poesía sobre adicción al opio y unas otras cosas interesantes. Ahora, Adán hizo a todos los hombres pecaminosos. Adán era finito, por eso era pecaminoso. Dios está enojado con el hombre porque el hombre es finito. ¿Captaron esto? Dios está enojado con el hombre porque el hombre es finito. Si el hombre es finito, si Dios lo hizo así, entonces Dios tiene la culpa. Pero Cristo murió para que Dios no estuviera enojado con el hombre. El hombre jamás podría estar limpio. Por eso, Cristo ha muerto para salvar a todos los hombres. Ahora hay un libro que se titula Buenas Nuevas de Gran Gozo. Buenas Nuevas de Gran Gozo. A ver cómo te gustan las nuevas. Cristianismo no es, ni jamás ha sido, las malas nuevas de un sistema cósmico penal entregada a vender pólizas de seguro de incendio para toda la eternidad. Al contrario, el cristianismo es las buenas nuevas, que cualquier y todos castigos contra el hombre han sido despedidos. Seguramente no habrá fuego para nadie, solo que ese gran gozo para todos, y que todos los hombres podrán empezar aún ahora a vivir en este gran gozo por mirar hacia el futuro. El único fuego que existiría por cualquiera de nosotros es el fuego que hablamos en el último capítulo, quiere decir el infierno reconocido o no reconocido que existe dentro de nosotros ahora. En cuanto que nosotros luchamos, nos esforzamos para vivir nuestras vidas en cualquier otra base que la seguridad de que el cristianismo es buenas nuevas. Se nota, es una mixtura de verdad y mentira. ¿Se nota? Ok, esto quiere decir que el hombre ya es salvo, pero aquí está el infierno. Ahora, sigo leyendo. El mensaje cristiano nos asegura
que nadie menos que Dios mismo nos ama y siempre nos amará sin cualificaciones, y que últimamente nada nos podrá separar del gran amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy religioso, muy bíblico hasta cierto punto. Las grandes nuevas gozosas del cristianismo entonces es que las buenas nuevas del cristianismo caen libremente sobre todos los hombres, que nada últimamente podrá separarnos de este gran gozo, y que Dios no es solamente la gran fuente de donde todos proceden, pero también Dios es la última meta de todo. Bueno, esto es cierto. Ambos, el cristianismo y el no cristiano, ambos, el cristiano y el no cristiano, son destinados a la vida eterna con Dios. Pero hay una diferencia. La diferencia es que el cristiano lo sabe, aquel que no es cristiano no lo sabe. Bueno, sigue. Yo no voy a leer más. Pero más o menos captan la idea, la nueva teología. Una mixtura de verdad y de mentira. Y desde esta misma fuente proceden doctrinas tales como el cristiano carnal. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a mirar un poquito en Romanos capítulo 8 y vamos a ver lo que nos dice Romanos 8 en sus Biblias sobre este tema. Romanos capítulo 8. A ver con qué comentario haría la escritura. Ok, ¿están listos? Tal vez en el pizarrón mejor, para aclarar todo mejor, dibujar un poquito de esto en el pizarrón. Vamos a hacer dos filas. El hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal y luego el hombre espiritual. Ok. Ahora todo esto es sobre Romanos capítulo 8. Primero vamos a tomar este capítulo, vamos a leerlo. Este pasaje desde versículo 1 y luego después comentaremos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Se nota, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Tal vez allí paramos el asunto. Ahora vamos a regresar y mirar un poquito. Primeramente, aquí en el lado del hombre carnal, se nota que en versículo 3, dice que el hombre carnal es condenado. Vamos a leer versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces el hombre carnal es un hombre condenado. Ahora el hombre espiritual, en versículo 1, es no condenado. Versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para él, entonces es no condenado. Ahora, el hombre carnal, por pura definición, anda conforme a la carne. El hombre carnal anda conforme a la carne. Ahora versículo 4, el hombre espiritual no anda conforme a la carne. Vamos a leer versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Entonces, el hombre espiritual no anda conforme a la carne. No anda conforme a la carne. Ahora el hombre carnal es bajo la ley del pecado y de la muerte. Puede ver esto en versículo 2. Versículo 2. El hombre carnal es bajo la ley del pecado y de la muerte. Yo voy a acelerarme un poquito y ustedes después pueden volver a estudiarlo. De otro modo vamos a pasar demasiado tiempo en esto, ¿ok? El hombre carnal es bajo la ley del pecado y de la muerte, como se encuentra en versículo 2, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, el hombre espiritual, en versículo 2, es libre de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a tomar un minuto de descanso y seguiremos con el resto de la charla. Para dejar a Juan cambiar su cassette.
Ahora vamos a seguir con nuestro análisis de Romanos capítulo 8 sobre el asunto de la carnalidad y tratar de ver de este pasaje que si el hombre carnal es cristiano auténtico o un cristiano falsificado. Ahora, versículo 5 de Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ok, aquí entonces el hombre carnal piensa en la carne. El hombre espiritual piensa en las cosas del Espíritu. Ahora en versículo 6, vamos a ver. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Ok, muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Ahora, en el mismo versículo, pero ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Ok, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muy bien. Versículo 7. Los designios de la carne es enemistad contra Dios. Versículo 7. La mente carnal es enemistad contra Dios. Ahora, en Juan 15, 14, él dice, sois mis amigos. Si hacéis lo que os mando. Sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Acá, si somos carnales, somos enemigos contra Dios. Pero si le obedecemos, hacemos lo que nos manda, Jesús dice, sois mis amigos, que es el otro polo de ser enemigo. Otra vez, versículo 7. El hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios. No se sujeta a la ley. Pero en versículo 4 dice, la justicia de la ley se cumple, la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne. Muy bien. Tal vez alguien me puede borrar el pizarrón, por favor. Quickly, Peter. Ok, todavía nos faltan unos pocos versículos para leer esto. En tomando sencillamente un pasaje aquí, como Romanos 8, podemos ver el perspectivo de la Escritura en cuanto a la carnalidad, ver lo que Dios opina sobre la carnalidad. Ahora otra vez el hombre carnal
Pedro hizo un trabajo tan efectivo que me quitó todo. Y el hombre espiritual ok, ahora versículo 8. Versículo 8. El hombre carnal no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Pero el hombre espiritual, Colosenses 1:10, dice el hombre espiritual agrada a Dios. Agrada a Dios. Pero el hombre carnal no puede agradar a Dios. Además, el hombre carnal vive en la carne. En versículo 9, no vivís según la carne, el hombre espiritual. No vivís según la carne. Ok. Versículo 9. El hombre carnal, vamos a leer versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, después de la charla, siéntate para meditar sobre este versículo. Y usted verá que el versículo está diciendo, bueno, si eres salvo, tienes el Espíritu. Y si tú tienes el Espíritu, tú no vives en la carne. Por eso, si tú vives en la carne, no eres salvo. Esa es la lógica, que todo está dentro del versículo 9. Entonces, versículo 9, el hombre carnal no es de él. Esto es bastante fuerte, no es de él. El hombre espiritual es de él. El mismo versículo 9. Versículo 13. Si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Moriréis. Si vivís conforme al Espíritu, ¿qué? Ok, versículo 13 dice, viviréis. Entonces, leyendo y estudiando Romanos 8, no me da la impresión que el hombre carnal es convertido. Dice, si vives conforme a la carne, moriréis. Dice, ocuparse de la carne es muerte. Esto no es el signo de un cristiano. Ahora, vamos a mirar un par de versículos más. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego viene para delinear cuáles son los deseos de la carne. ¿No es cierto? Allí en versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etc. Todo esto. Y luego cuando termina estos versículos, ¿qué es el comentario que hace? Los que hacen tales cosas, 21, los que hacen tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Si haces lo carnal, no eres del reino de los cielos. Y esto es bien claro. Ahora, versículo 24. Véalo, esto es fuerte. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nótese otra vez la instrumentalidad de la persona misma. Dice, Él ha crucificado su carne. La idea es que nosotros tomamos la iniciativa de someternos a Dios y decir, Dios, estas cosas en mi vida no son de ti, Señor, las reprendo, ayúdame a quitarlos. Pero es la iniciativa de uno. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la Biblia no da la impresión que un hombre carnal es convertido. Un pasaje más, 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 9 en adelante. 2 de Pedro 2, 9 en adelante. Se debe seguir esto, bueno, por muchos versículos, leo a lo menos unos pocos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, subraya esto, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahora, puede leer lo demás si quiere, pero brinque a 17, versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahora conectando esto con versículo 10, que dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, los que siguen la carne, según el versículo 17, para ellos la más densa oscuridad está reservada para siempre. El gesto de la Biblia es que el hombre carnal es un hombre perdido. Ahora, si fuera una escritura que nos daría licencia de ser cristianos carnales, tal vez la encontraríamos en 1 Corintios capítulo 13. Frecuentemente yo escucho esta escritura citada como la autorización de parte de Dios para ser un cristiano carnal. Vamos a mirar a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Ok, vamos a leer unos versículos desde el principio del capítulo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Muy bien. Ahora, se nota que aquí usa la palabra, a lo menos, bueno, parece como 3 veces, sois, 4 veces me parece, sois carnales. Sois carnales. ¿De qué está tratando Pablo?
Pablo está enfrentado aquí con una situación que necesita aclararse. Nótese en versículo 3, dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros tres cosas. ¿Cuáles son? Celos, contiendas y disensiones. Estas tres cosas. Celos, contiendas y disensiones. Ahora, guarde su lugar en este capítulo, mete un dedo allí o un bolígrafo o algo. Y otra vez a Gálatas capítulo 5. Y vamos a hacer una comparación. Gálatas 5. Versículo 20. Ok, Gálatas 5:20. Encuentro las mismas palabras que encontramos en Corintios. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ahí vienen los celos, iras, luego contiendas, disensiones. Los tres mismos bichitos. Celos, mejor cucarachas. Celos, contiendas, disensiones. Ahora, aquí en Gálatas, ¿qué dice Pablo? Él dice, los que hacen tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Punto. Ahora, regresando a 1 Corintios capítulo 3. ¿Cómo es que se mencionan las mismas cosas aquí? Celos, contiendas y disensiones. Justamente es por eso Pablo está escribiendo esta carta. Él está diciendo, ¿cómo explican ustedes que estas tres obras de la carne aparecen entre ustedes que se llaman cristianos? ¿Qué pasa? Dice el apóstol Pablo, porque no sabes que estas son evidencias de una vida no regenerada. Declárense en cuál lado estáis. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora mira, si yo encuentro un hombre que tiene uno de estos tres bichitos, celos, contiendas, disensiones, o cualquier otra carnalidad, hay posibilidad de dos razones de por qué él lleva esa obra de la carne. Solamente dos posibilidades. Una posibilidad es que él no entiende que esto es mal. Capaz aquí los corintios no entendían, por eso Pablo viene gritándoles, ¿qué pasa? Porque encuentro estas tres cosas entre ustedes. Entonces, si aquí en una iglesia o en la calle yo encuentro a alguien de la iglesia y él tiene alguna de estas cosas o cualquier otra obra de la carne, yo le llamo la atención. Yo le digo, Carlos, ¿cómo se explica? Esto está en tu vida, pero mira, esto es obra de la carne. Esto es marca de los perdidos. Ahora, si Carlos dice, oh, yo no sabía, yo no entendía. Sí, Carlos, mira la Biblia. De veras, tú tienes razón. Y él se arrepiente. Él no tenía la luz antes sobre eso, pero ahora sí la tiene. Él fue un cristiano auténtico. Solamente que no tenía la luz, le llamó la atención y luego ajusta su vida a su nueva luz. Él es un cristiano auténtico. Pero si yo encuentro una persona que está haciendo esto, se supone ser cristiano, le llamo la atención y él me dice, no, yo no tengo que cambiar. Entonces probablemente no es cristiano. Es un cristiano falsificado.
es un hombre carnal. Esta es la diferencia. Estos corintios no tenían la luz sobre este asunto. Ahora, nosotros como estudiantes de la Biblia, tenemos que equilibrar este pasaje con todos los otros pasajes en la Biblia que dicen que la carne produce muerte. La carne produce muerte. Aunque si Pablo no fuera bien claro en este pasaje si un hombre carnal es cristiano o no es, pero tenemos que tomarlo en el contexto de toda la Biblia. Permíteme explicarle un poquito. Una de las reglas primordiales en interpretar la Biblia es mirar a todo de ella, no solamente un solo pasaje. Supongamos que aquí tenemos una gran pintura de fulano de tal, un gran artista. Y él ha pintado aquí una pintura grandísima. Entonces yo quiero interpretar esa pintura. ¿Cómo hago? Llego aquí hasta como 3 centímetros de fuera de la pintura y la miro así para interpretarla. Con esos 3 centímetros, es que la pintura es roja. No, es solamente yo estaba frente de un asunto, tal vez una manzana en la pintura. Pero me retiro para ver toda la pintura, entonces la puedo interpretar. Lo mismo con la Biblia. Estudie la Biblia, todas las escrituras. El fruto de la carne es muerte. Y no existe la habilidad de andar en la carne, vivir en la carne, a sabiendas, sabiéndolo, y ser un compañero de Cristo Jesús. La Biblia no lo niega. Ahora, sigamos en este capítulo porque hay otro pasaje que tal vez les haya llamado la atención. En el mismo capítulo 3. Empezando con versículo 9. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, esta es material fina, ¿no? Duradera. Y luego mira lo que dice, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando yo era adolescente, para disculpar mi rica carnalidad, yo usaba este pasaje porque justamente otros me enseñaron a usarlo. Yo les digo, mire, no importa que yo sea carnal, porque en el día del juicio, aunque mi obra sea quemada por fuego, sin embargo, yo seré salvo, aun como si fuera por fuego. ¿Ve? Pero no, querido, no está diciendo esto. Mire lo que está diciendo. En este pasaje, desde versículo 9 en adelante, no está hablando el pasaje sobre obras, sino hablando sobre la obra. No está hablando sobre obras, mis buenas obras o mis malas obras,
Está hablando sobre la obra del Señor. El edificio que estamos construyendo para el Señor, la obra del Señor, no de mis buenas obras o mis malas obras. Nótese, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, otro pone el muro, otro pone el techo. ¿Ve? Está hablando sobre edificar la obra de Dios, no está hablando sobre las obras de uno, sino la obra. 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Ahora, versículo 12 es muy importante. 12. Está hablando sobre la material que se usa para edificar sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Ok. Ahora dice, cuidado la material que usas para edificar. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿qué tipo de materiales son estos? Resistentes, duraderos, perdurables, aun el fuego no los puede quemar, ¿cierto? Ok. Bueno, felicitamos a la persona que usa esto, una obra perdurable. O dice madera, heno, hojarasca. ¿Qué tipo de material es esto? Es algo que viene una chispita y se acabó todo. Se quema, se va con el fuego, no resiste la prueba del fuego. Ahora 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Ahora, Pablo aquí está diciendo, ponte mucho cuidado con la material que usas para edificar sobre el fundamento. Que sea una material verdadera, resistente. Esto no tiene que ver nada con mis obras. Esto no está hablando de obras, buenas obras o malas obras o carnalidad. No está hablando nada. Está hablando de edificar a través, por ejemplo, de mis enseñanzas. Aquí en esta ciudad estoy tratando de edificar vidas fuertes, que después de haberme ido yo y los jóvenes que me acompañan, Roberto, etc., pero que quedarán aquí una obra que será duradera hasta el día de Cristo, quedarán almas bien establecidas. Esto es obra duradera. Hay algunos que en su prédica usan material no resistente. Hay algunos que predican un evangelio de intereses, un evangelio de chicles y chocolates. Y claro, hay millares de gente que dicen, claro, como no, si Cristo me hace todo lo que tú me dices que hace, entonces claro, yo quiero recibirlo también, hasta el diablo lo quisiera recibir. Y millares alzan las manos. Y tal vez ese predicador en el día del juicio, él entra a los cielos y al entrar en los cielos el predicador dice, Señor, ahora, ¿dónde están esos millares de almas que yo mandé adelante, Señor? Los que yo convertí por mi ministerio. Y el Señor va a decir, ¿cuáles millares? ¿Tú quieres decir esos dos que están sentados ahí en el rincón y apenas ellos llegaron? ¿Qué pasó? Él no usaba material resistente para edificar el templo de Dios. A través de doctrinas aguadas que permiten carnalidad y cosas así, pocos realmente lograron llegar a los cielos. Entonces, esto es lo que está hablando Pablo aquí. Cuidado como nosotros edificamos la casa de Dios, que edifiquemos con materiales resistentes. Otra vez, no tiene nada que ver sobre mi vida personal de carnalidad o de espiritualidad o falta de ella. No está hablando de esto. Y luego, sigamos.
Dice, la material que tú usas para edificar el templo de Dios será, ¿qué? Probada a fuego. Será probada a fuego. Ahora, mira, yo estoy en esta ciudad, estoy predicando el Evangelio, y bajo de mi ministerio las almas que dicen, sí, yo quiero recibir a Cristo, pasan adelante, oran, y Cristo entra en sus corazones. Pero tú puedes estar bien seguro, esas almitas serán probadas. Al irme yo, o antes de irme, el diablo viene. Hay luchas, hay pruebas en el trabajo, los persiguen, los hablan mal, los dan mala cara. Y si ese alma realmente no está bien convertida, entonces por la presión, por la prueba de fuego, dicen, mire, esto no me interesa más. No quiero sufrir más por ese que me dicen que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y retroceden. Pero la razón que retroceden podría ser que yo en mi prédica no usaba material duradero, no hablaba una doctrina sana que requiere un compromiso total al Señor. Ahora yo quiero decir a todos ustedes que están esta tarde, también ustedes que miren por televisión, cuando predican el Evangelio, usan material durable que permanecerá hasta el día de Cristo. Predica un evangelio sano que requiere la santidad exactamente como Cristo dice, y esas almas van a permanecer. Carlos Finney predicaba un evangelio así, y después de los 100,000 fueron convertidos en Nueva York. 10 años después, por favor, 85% todavía estaban firmes. Carlos Finney edificaba con material resistente. Y Pablo está diciendo aquí, hay que usar la misma material. Ahora, seguimos al grano. Versículo 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, nótese, él dice que si las almas que tú ganas, las ganas con material muy débil, y no se convierten bien al Señor, y perecen bajo de la persecución, Pablo dice, bueno, sufrirás pérdida, pero a lo menos tú serás salvo. A lo menos tú serás salvo, aun como si fuera por fuego. Pero se nota, no está hablando de carnalidad, no está hablando de que tú hagas las obras malas si quieres, pero él está hablando de la persistencia de tus convertidos. Si ellos se caen, sufrirás pérdida, pero serás salvo por fuego. Él no está diciendo, vive una vida carnal y luego serás salvo como por fuego. La Biblia no dice esto en ningún lado. Entonces este pasaje es bien claro. No está hablando sobre obras, mis obras, sino está hablando sobre la obra. Edificar la obra de Dios con materiales resistentes, porque seguramente toda obra que tú y yo hagamos para el Señor será probada por fuego. Y no sé cómo tú sientes, pero Dios ayudándome, yo quiero que la obra que yo haga por Él sea resistente hasta el día de Cristo. ¿Está bien? Eso es lo que queremos. En los Estados Unidos hay un joven. Él ha sido un amigo mío, aunque no le conozco muy íntimamente, le admiro mucho. Es un lindo predicador.
Y él es un joven que, bueno, predica fuerte la palabra de Dios, pero no la ha predicado siempre tan fuerte. Él cuenta una historia, algo que le pasó. Su nombre era Ricardo. Él tenía un gran ministerio con la juventud. Y él dice que cuando él era niño, estaba jugando en el jardín, tal vez jugando, haciéndose tortas de lodo o no sé qué. Y cuando su madre le llamaba para venir y almorzar o cenar, y ella siempre decía: Ricky, ven Ricky, ven, venid mi hijito, ven, venga, Ricky, era Ricky. Sí mamá, ya voy, pero quedaba jugando. En unos minutos más, su mami le vuelve a llamar: Ricky, te digo que vengas. Sí mamá, ya voy. Siempre era Ricky. Pero entonces, si no va todavía, por fin su mamá habla en una voz más firme y dice: Rick, venga. Rick, ya no Ricky, pero Rick. Sí mamá, ya voy, tranquilo, ya voy. Quede con sus cositas. Y por fin la mujer, muy molesta últimamente, le llama y dice esto: Ricardo. Y dice, cuando dice eso, él deja todo, se va corriendo. Cuando dice Ricardo. Ahora lo que pasa con este Ricardo, como él creció, y Dios empezaba a darle un ministerio. Pero él predicaba un poquito el evangelio de las ofertas. Y por fin, otro predicador le habló y le dijo: Ricardo, el asunto no es así. El evangelio es todo o nada, no es un evangelio aguado, un evangelio carnal. Y Ricardo dijo: por favor. De todos modos, él reflexionaba sobre lo que dijo el otro predicador. Entonces Ricardo fue para tomarse una siesta, una tarde. Y en la siesta, Ricardo, quedándose dormido, tuvo un sueño. Y en este sueño, él veía, bueno, primero se encontró a sí mismo en un gran llano de mármol. Un gran piso, plano, 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 plano. Miraba y dijo: ¿dónde estoy? Y luego en un momento dado vio a una señora, era una mujer quien era maestra de la escuela dominical cuando era niño. Y vio a esa mujer y la reconoció. Y se daba cuenta que la mujer estaba parada así. Y a sus pies había un montoncito de paja y de ciertos elementos ahí. Entonces Ricardo dijo que vino un ángel. Tenía una antorcha en la mano. El ángel paró frente de la mujer. Alzó la antorcha, llamó el nombre de la mujer, bajó la antorcha y en un momento dado todo a sus pies se encendió en una fracción de segundo. Así. Allí quedaba mucha ceniza, pero dijo, en medio de la ceniza se veía unas pocas joyas muy resplandecientes que el fuego no pudo quemar. Y luego la escena se cambió, todavía estaba en este gran llano de mármol, y luego vio un joven que había estado en el instituto bíblico, en el seminario con él. Y ese joven, más o menos por la mitad del seminario, se fue, se le complicó su vida en varias cosas.
Y él vio a ese joven parado ahí, también vio ese montoncito de paja a sus pies. El ángel vino, se puso frente a este joven, alzó la antorcha, y luego el ángel habló el nombre de ese joven. Bajó la antorcha, otra vez, todo quemado. Y en medio de todas esas cenizas, no había nada que quedaba. No quedaba nada. Y ese joven pegó un llanto, un grito. ¡Ay! Parece que hacía eco por ese llano tan vasto. Y luego en el mismo sueño, el mismo joven que tenía el sueño, este mismo predicador, de repente se vio a sí mismo parado allí. A sus pies había un montoncito de paja y cosas. Vino el ángel frente de él, tenía la antorcha en la mano. El ángel alzó la antorcha y dijo: Ricardo. Y en ese minuto Ricardo se cayó de la cama, cayó a sus rodillas al pie de la cama, se arrepintió y Dios le ha dado un ministerio duradero hasta el día de hoy. ¿Con qué material vas a edificar? Si es material de paja, no duradero. Claro, tú serás salvo, pero tus convertidos no llegarán, tú sufrirás pérdida. Pero debemos rogar: Señor, permíteme dar el Evangelio tal como el Evangelio es. Edificar con material duradero. Predicar un Evangelio fuerte. Y los que sí salvan, se salvarán, pero de veras se salvarán hasta el día de Cristo. ¿Cuál es el templo de Dios que tú quieres edificar? Vamos a orar. Señor, queremos edificar la casa tuya, no con material inferior. Queremos predicar el Evangelio y vivir el Evangelio para que todo el mundo se dé cuenta quién es Cristo y qué es el Evangelio. Permite, Señor, a todos nosotros a predicar el mismo Evangelio que tú predicaste, Padre, para que los resultados sean duraderos. Ahora, Señor, te pido que si hay personas en este salón o mirando por televisión, quienes han estado tolerando la carnalidad en sus vidas, han estado aceptando como la norma que se debe vivir una vida carnal, pero Señor, tu palabra tan clara, el resultado de la carnalidad es muerte. El hombre carnal es enemigo de Dios, Señor, tú lo dijiste. Te pido, Señor, que estas personas que estén escuchando o mirando a esta charla, háblalos. Que hoy día se arrepientan de la carnalidad porque ahora tienen más luz. Han visto que el fruto de la carne es muerte. Que se arrepientan de la carnalidad en toda su forma, en todo sentido. No solamente una carnalidad exterior, sino también interior, hasta las actitudes y los motivos del corazón. Y en este momento, Padre, que ellos entreguen todas sus vidas a tus manos, para lo que tú quieras hacer con ellos y en ellos. Gracias, Padre. Hoy día, tú eres todo, tú mereces todo y te damos todo, Jesús. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, que nuestras vidas te den la gloria y la honra. Recíbenos, úsanos para tu gloria.
Padre. Y pido que ahora en adelante nos des el poder de caminar en la santidad delante de ti y delante de los hombres. Señor, sabemos, el fruto de la carne es muerte, pero el fruto de fe en ti y obediencia a ti es paz y la vida eterna. Ayúdanos a glorificarte ahora, Padre, con nuestras vidas. Que alcemos altamente tu bandera, la bandera de la cruz, y que a través de nuestras vidas muchos te conozcan. En el nombre de Cristo oramos. Amén.